Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hubo un problema de Instagram que recién empezó a funcionar. Nos volvimos locos todos y pensando que éramos nosotros. Así que por suerte no éramos nosotros, sino era la tecnología. Así que lo arrancamos media hora más tarde, esperemos que se vayan sumando más personas. No tenemos mucha forma de avisarle, pero creo que es lo mejor que podemos hacer, ya que habíamos prometido hoy. EPAC en este sentido se está molestando, estamos buscando de hacer charlas con personas profesionales de primera línea, y EPAC, ustedes saben que una de las cosas que le preocupa es la capacitación, y realmente que cada uno que pasa por nuestra escuela, eh, esperen que lo voy a invitar a Nicolás. Supuestamente tiene que aparecer Nicolás ahora. Hola Nicolás, ¿está por ahí? Ahí apareció Nicolás, mi amigo. Acá estamos. Pero, ¿Cómo eh, está, Vicente? bien, bien. Estaba explicando un poquitito los problemas que tuvimos y nos echábamos la culpa con Nicolás porque somos los dos de madera. Somos, entonces decía yo, pero yo me puse loco porque digo, no me parecía que estaba transmitiendo. Digo, ¿a quién le hablo? Estaba hablando solo como un perro loco, perro malo. Así que Bueno, bueno, son cosas que todo, mira, ya la gente se está juntando, sabe que puede pasar este tipo de cosas. Para mí es el clima, Vicente. Para debe mí es que ser empezó a llover y es eso, todo el día ¿viste? feo. Por eso te digo, Yo que los se me 8 rompió millones de personas que se están conectando no tienen problema, solo nosotros dos, ¿viste? solo nosotros dos, la verdad que sí. Pero bueno, lo importante estamos, así que todo lo que se van uniendo va a ser muy importante. Bueno, yo tengo que presentar, porque no tuve tiempo de presentarte, porque arranqué antes como para hacerte una gran presentación, pero todo esto no descompaginó. Hacemos una cosa, me voy. No, quédate. Ya te dejo. No, para nada. Ah, ya estás, ahora te tenés que quedar. Bueno, Bueno, Nicolás Mercante es un, aparte de ser una gran persona, es un gran profesional y es uno de los grandes referentes que tenemos en la Argentina en la parte de pastelería. Si bien él también maneja la parte de panadería y obviamente chocolatería, tiene una vasta experiencia no solamente en la parte profesional, sino en la parte docente. Es originario de La Plata, así que cuando yo le dije que era para La Plata, me dice, ¿qué calle? Seguida al toque. Estudió en Mar del Plata. Bueno, un poquito él nos va a hablar de sus comienzos. Fue jefe de planta en una cadena de confiterías, o sea que todo lo que él habla lo habla en función de lo que él sabe, su experiencia, y como decimos los viejos pasteleros, no es que saca el charango y empieza a tocar y toca de oído, no, él vivió todo lo que les va a contar, que eso es lo que a nosotros nos importa, porque siempre hacemos mucho hincapié en la experiencia de los docentes, de los profesionales, y que saben el paso importante que dan. Todo alumno que pasa por la escuela viene con una cierta expectativa, y nosotros queremos que esa expectativa y lo que le gusta se transforme en un buen profesional. La idea de la escuela es no mentirle, decirle lo que es la realidad del mercado y que ellos aprendan realmente a querer lo que están haciendo, que eso es fundamental. Así que bueno, con esta presentación Nico nos contará sus principios. Después vamos armando una charla. Si hay alguna pregunta, yo se la voy pasando, él también la ve, así que esto es importante para nosotros. Bueno, Nico, bueno, somos todo oído. bueno. Sí, está bien. Igual yo prefiero después las preguntas, pero les cuento un poco. Como vos decís, me emocionó cuando me dijeron, viste, porque era para el Instituto de PAC en La Plata, porque yo soy platense. Toda mi familia todavía sigue viviendo en La Plata. Toda mi Mirá que- familia, sí. Excepto la familia que por suerte formé, este, que estamos
en otro lado. La cuestión en ese momento, cuando yo terminaba la secundaria, había que decidir la carrera. Y como platense, lo más natural, si tenías la posibilidad, era hacer una carrera universitaria. ¿Sí? Por una cuestión de facilidad que estabas viviendo en la ciudad, no había que trasladarse. Y además, justo mi familia venía todo del rubro universitario. Estamos hablando de hace muchos años. Imagínate que el pacto ya no estaba, si no hubiese sido una de las opciones para hacer lo que uno hizo. Y viajé a Mar del Plata, a una escuela que tenía la Asociación de Hoteleros, Restaurantes, Bares y Afines, que es FEGRA, que estaba en el Hotel Casino. El Hotel Casino, para que se ubiquen, es en el edificio que está el casino, en la punta derecha estaba. Y era un hotel escuela, donde había distintas materias, o sea, había la carrera de camarero, la de barman, la de cocinero y todo. Y me fui a estudiar en ese momento, en realidad, conserjería. Mirá cómo son las cosas, ¿viste? Yo me fui a estudiar recepción y conserjería. O sea, Me que fui a sigue estudiar estando eso. esa escuela. No, no, o sea, no en ese edificio. No en ese Ajá. edificio. En otro lado. Y vos sabés que me fui y mi padre, ¿viste? Mi viejo, que en ese momento, ¿viste? Es ingeniero, ¿viste? Como ingeniero era muy cuadradito, no, que hace estudiar todo y fue todo, bueno, pero ¿qué hace estudiar? No, esto, ¿y por qué dejar? No, no, ¿cuánto es? Un año. Yo le dije, es un año. Me dice, bueno, está bien, date el gusto, anda a estudiar y cuando venís estudias una carrera. ¿Viste? Cosas de, estamos hablando de muchos años atrás, ¿eh? Estamos hablando Sí, de 30 años atrás. 30 años atrás. Este, por eso te digo, no es lo mismo en este momento, ya han pasado 3 décadas. Pucha, me deprimo en cámara, ¿viste? De solo darme cuenta. Bueno, la cuestión es que fui allá y vos sabés que cuando entro, paso por la cocina y vos sabés que había una isla, ¿viste? La cocina, la isla, una isla gigante. Y dije, no, yo quiero eso. No me Mirá, preguntes por qué. Pero viste esas cosas que fue una ráfaga y me tuve que ir a la dirección y decir que quería cambiar de carrera. Me habían anotado para recepción y conseguir. Y dice, pero ¿estás seguro? Sí. Mirá que la carrera son 3 años. Sí, sí, no hay problema. No pregunté nada a mis padres, nada. Llamo a la noche, le digo a mi madre ya sabiendo cómo venía el tema, bueno, venís, lo hablas después con tu papá, perfecto. Yo seguí cocina todo al mes, en ese momento no se viajaba tan seguido por el costo de los pasajes y demás. Cuando yo digo, viste todo, y le digo, no, cambié cocina. Mi papá dijo, oh, qué lindo, comer rico. ¿Y cuánto dura la carrera? 3 años. Vos sabés que mi padre quedó callado porque ya se derrumbaba su, su carrera, digamos, universitaria que estaba pasando. porque él tenía en su Pero para estamos hablando de su cabeza, viste, porque venía toda una familia de ingenieros. Su padre ingeniero, su abuelo ingeniero, el ingeniero, yo había dicho que iba a ser ingeniero agrónomo, entonces yo ya estaba cerrado. Mis hermanos mayores habían agarrado para abogacía. Entonces, viste, ya estaba cerrado el, la tradición de ingeniero. Bueno, la cuestión que me fui, estudié, empecé a trabajar en hoteles en Mar del Plata, conocí grandes profesionales como en ese momento Hugo Sosa, Andrea González, que fue la razón por la cual yo decidí, porque cuando estudiabas vos, viste, hacías un poco cocina, un poco pastelería, un poco panadería, y después uno se iba especializando. Hasta que conocí a Andrea González y dije, no, yo lo que quiero hacer es pastelería. Y bueno, estudié ahí, volví, después empecé a hacer cursos, acá trabajé, tuve la suerte de entrar en buenos hoteles, trabajar con grandes profesionales que hasta el día de hoy nos acompañan. Imagínate que en ese momento para entrar en un hotel uno escribía el currículum en máquina de escribir. en máquina O de sea, escribir. claro, imagínate que uno no sabía qué ponerle para agrandar el currículum, ¿viste? Porque eran 3 líneas, eran chiquititas, no podías agrandar. No es como ahora, ¿viste? Que agrandás, ponía. Entonces uno ponía que era la plata todo y uno entró. Entré primero en el Caesar Park, pero para un restaurante japonés. Yo dije, yo quiero estar adentro, después veo a dónde voy. Después de Caesar Park entré en el Hyatt,
ahí trabajé con muchísimos profesionales que hoy me encuentran, como Diego Gualtieri, en la pastelería, conocí a Osvaldo Gross, Mm. ¿sí? Que es Él estaba de amigo su del jefe en esa época. él era el su chef del Hotel Sí. Hyatt, que el Hotel Hyatt en ese momento yo te puedo decir que era un lujo que no he visto, diríamos, nuevamente así. Mm. ¿Viste? Porque era una cosa increíble. Estábamos hablando de la época para las que la pudieron Sí. vivir, la época del 1 a 1. Entonces, vos tenías cajones de bebida, chocolate, de Suiza, de Francia, de cacao de Italia. Te venía toda la mercadería y la Ah, pastelería era una cosa increíble porque tenía máquina de helado, batidor, congelador, fermentadora controlada. Esto estamos hablando hace muchísimos años. Hoy claro, tal claro. vez que uno lo menciona como más normal, diríamos, pero en ese momento no. Y después, bueno, uno fue haciendo carrera, trabajando en distintos hoteles, haciéndose cargo de la responsabilidad de distintos hoteles. Por ejemplo, la pastelería, cuando abrió el Hilton, yo estuve a cargo, ¿sí? Yo iba a ser en ese momento su chef, iba a venir un chef alemán. El chef alemán nunca llegó y los chefs, porque los chefs, a la gente que no conocía la carrera hotelera, en ese momento eran todos de afuera, ¿sí? Era Todo un eso. cargo como que estaba vedado para los argentinos, para las Mm. cadenas. Tenía que ser primero un chef, el principal, un chef de afuera, ¿sí? Y el chef La alemán conocí nunca llegó a Fernanda Maduro entonces. A a Fernanda la todos. conocí, porque ella Sí, después por quedó eso ahí te digo. de la pastelería del Hilton. Sí. Claro. Y nosotros te digo, yo estuve ahí a cargo de cuando se hizo la apertura y después inicié mi carrera como docente en Buenos Aires Catering, primero. ¿Sí? Mm. Buenos Aires Catering conocí a otros tantos grandes profesionales y después de ahí me fui a trabajar al IAC, volviendo a trabajar con Osvaldo, con Andrea, con un montón de profesionales que hoy son renombrados, ¿no? Nombrado, sí. Y ahí fui muchos años docente y después me dediqué a la parte privada, con asesorías, con emprendimientos. Después, como vos dijiste, estuve como gerente de producción en una de las cadenas más importantes de pastelería en Capital. Actualmente trabajo en el área, dentro de otros trabajos, en el área de desarrollo de una empresa industrial que hace productos a gran escala para terciarizar a las grandes cadenas, ¿sí? Que es otro tipo de labor, Mm. que lleva mucho meticuloso por el tipo de tecnología que uno tiene que utilizar, porque cuando uno hace Claro. un lío, el lío es en grande, ¿sí? No es que vos agarrás y tirás, qué sé yo, una bolsa de harina. Bueno, hoy en día las bolsas de harina son de 25 kilos por la nueva normativa, pero Mm. para que tengas una idea, por eso te digo, pero para que tengas una idea, uno dice, 25 kilos de harina, y con 25 kilos de harina no existe ni el empaste hoy Y en el día empaque. para el día. Claro, por eso te digo, son para que tengan una idea, son más o menos 500 kilos mínimo de masa de media luna por día. O sea, Eh, son otros volúmenes, entonces uno lo que tiene que tener es la técnica, porque si uno hace una macana, diríamos, es en gran escala. Entonces ahí entras a trabajar con un conjunto de personas, ¿sí? Que vemos la calidad de la harina, con los alveogramos cuando ingresa, depende qué cliente es, si va a ser manteca, si va a ser margarina, porque tiene que ver con un combo de todo, ¿sí? Que a y veces el tema, uno se cierra. y el tema ¿Cómo? costos, el tema costos. No, por eso te digo, pero el tema costos, como vos sabés, a veces está supeditado. La gente cree que el costo solamente tiene que ver con la mercadería. Y el Ah, tema de costo, por eso te digo, el costo tiene que ver, por ejemplo, con la materia prima, la optimización de la masa, la mano de obra, la optimización de las masas, qué máquina la va a procesar, los tiempos de cocción, fermentado, porque todo eso son horas hombres que se van pasando y después un tema que, que uno ha tenido que empezar a
a estar un poquito más fluido, que es el tema packaging, ¿sí? Porque cuando uno se pone ¿cómo se llama? A cocinar, por ejemplo, muchos de estos productos sí es congelado, ¿viste? Es otra tecnología y uno tiene que ir a hacer en función a eso los productos, ¿sí? Y eso va ampliando y es como uno va abriendo la profesión, Claro, ¿sí? ha habido desde el comienzo que vos estás nombrando, después vamos a hablar de todos los profesionales que había antes que marcaron camino en la profesión, pero es importante que lo que vos estás diciendo es como que si vos te hubieses quedado con lo único que aprendiste en la escuela, hoy no estaríamos acá hablando, porque fue una evolución constante y capacitación constante, porque son los totalmente. desafíos que te va presentando la profesión a medida que uno quiere crecer. Yo siempre Sí, decía, a ver, a mí me tocó manejar plantas de producción y yo manejaba la compra, manejaba el stock, manejaba... Y vos decís, pero ¿y por qué lo haces? Si vos eras pastelero. Sí, pero era toda la responsabilidad que yo tenía, no era jefe de planta, porque no existía en ese momento el jefe de planta, pero yo estaba a cargo de todo lo que era la atención al supermercado, porque trabajamos con supermercado. Entonces, yo atendía a los proveedores, yo sabía cuánto había en el depósito y si faltaba una caja también lo sabía, tenía todo anotado, sabía la producción que se hacía, venía Pascua y sabía la producción que se hacía, venía el Día de la Madre y sabía yo tenía anotado todo. Y vos decís, era tu trabajo. Y sí, porque eso te marca la diferencia como profesional. No es sí, a solamente, ver, ¿eh? es lo que uno dice, por ejemplo, yo digo, en ese momento a mí la vida me hizo viajar a Mar del Plata, a Ujú. pesar de que yo soy platense y que hoy en día tenés una opción ahí, ¿sí? Como el EPAC. Pero quitando esas cuestiones, yo después, por ejemplo, en ese momento, habiendo grandes confiterías en La Plata, ¿sí? Yo en ese momento decidí viajar a Capital Federal. Estamos Ujú. hablando que no existía, por eso digo, estamos hablando de la época que no existía ni la autopista. O Sí. sea, viajabas por todo por Quilmes, un viaje podía tardar tranquilamente 2 horas y media. Que no choque ninguno porque te quedabas a vivir. O sea, uno sabiendo todo eso tenía que salir, viste, con 3 horas antes para ingresar, porque el hotel era así. Y los profesionales que estaban dentro del hotel no les podías decir, no, lo que pasa es que chocó en Quilmes. ¿Qué es Quilmes? ¿Qué? No, 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 a ver, tenías que estar y uno entonces, ¿qué hacía? Iba con tiempo suficiente, a lo sumo se quedaba leyendo antes. ¿Eh? Sí. Mirar esto, se unió Néstor primero, ¿eh? Nos hacemos Esto así. requiere un Gran chef. como decía, No, personaje. por eso te digo. Pero bueno, lo que te digo es, estamos hablando de otras épocas. ¿Y por qué? Porque en ese momento, como decía, Dios está en todas partes, pero tendría en capital. De Entonces, si uno capital. quería ver algo distinto, tenía que viajar hasta ahí. Y te digo que a nivel económico, uno quedaba prácticamente empatado. Porque no era que uno iba y cobraba fortunas, no No, era no. porque eras principiante, diríamos, iba subiendo de categoría, pero no eran grandes sueldos, y el gasto era mucho. Pero uno estaba contento y uno, gracias a eso, como te digo, aprendía muchísimo. Estamos hablando año 95, para que tengamos una idea, 96, 97, 97, y que en ese momento Osvaldo ya había viajado a Singapur, a Alemania, estudiado en el École des Notes, te hablaba de todo eso, y es por eso que uno después sabía que existía una escuela en Francia que se llamaba tanto que uno podía tomar cursos y, y que en ese momento yo por medio de él pude, ¿cómo se llama? Averiguar los cursos, el que estaba, viste, más canchero con todo eso, porque hoy en día te metes en internet y encontrás lo que vos quieres, es un curso, si querés, con un chino, hoy eso no, digamos, no era tan fluido, ¿sí? A la gente le puede llegar a costar, pero no era tan fluido. Y Sí, bueno, seguro. fue así como por ejemplo, pude hacer los primeros cursos afuera, que me acuerdo que fueron de panes y vinoiserie y de tortas de chocolate. Y en ese momento vos decís, ¿y te tenías que ir hasta Francia para hacer un curso de tortas?
¿Y Sí, sabes qué? Sí, sí, porque hoy en día los profesionales que te dan un curso, muchos de ellos tuvieron en ese momento la oportunidad de ir. Entonces lo que te están explicando, antes no estaba esa explicación. Antes algunas cosas eran después de hacer, viste, un poco de, de macana, ¿viste? Entonces vos decías, hoy decís, no, el chocolate tiene que estar a 40 grados, la crema tiene que estar a 8 grados, se templa tanto, y tenés todos los... Eso no existía. sí. Hacías macana, y entonces más o menos intuía, y hasta que no terminaba la mousse, viste, el corazón te palpitaba. La verdad era eso. Hoy en día hay muchas más herramientas. Así todo, hay veces que cuando vos lo das todo muy fácil, la gente no lo aprecia. ¿Viste? Entonces todo el Esa- mundo mira a veces que vos le comentás una cosa de esas y te creen que ¿cómo se llama? Que es gratis. Y tal vez que a vos lo que le estás diciendo en ese momento te costó décadas de saber que era eso. No sé si te pasa a vos, Cos. me pasa, a veces pasa que cuando vos transmitís lo que tu vivencia y errores que cometiste que después fuiste corrigiendo. Antes el error era no era tan salvable como ahora, ¿entendés? Y No, como vos y te lo dejás cobraban. ¿entendés? Vos que pasaste por grandes profesionales trabajando, eh, te llegaban a permitir una, la segunda era fuera, ya está, flaco, dedicate a otra cosa. Sí, Entonces, vos eso ha eras muy, cambiado vos, bastante. vos eras muy buen profesional vos eras muy bueno como profesional. Hola, Juli. Eras muy buen profesional y por eso te permitían la segunda. ¿Viste? Eso. Acá, vos sabés que acá la profesión lo que te daba era, te fuiste, ¿Por volvías a qué, limpiar lata, ¿viste? Julián? ¿Por qué dice que somos un dúo? Sí, Sí, Julián. gran cariño, Juli, muy buen profesional. Abrazo. Vos sabías que cuando hacías, por ejemplo, una mousse, que digo una mousse porque es algo que a veces la gente lo toma como una cosa banal, y que te quede Mm, bien una mousse, y en cantidad hay que tener mucha destreza y conocimiento. sí. Bueno, en ese tipo de cosas, por ejemplo, te salía mal una mouse, listo, volvías a hacer pebete. Ya está. No, no volvés a tocar el chocolate hasta dentro de 3 meses, se llamaba. Ni para bañar las masitas. Sí. No, Néstor me dice que somos dos gordos. No, mira cómo estoy. Néstor, tengo cinturita. Menos mal que flaco él, si no. Sí, Este, sí, te iba a decir, viste. Acá te están diciendo, viste, si pagaste el café, Vicente. No, todavía no. eh, Todavía no me lo pagó. Ya va a ser y va a ponerse. Va a ser. ese es un fan tuyo que es mi sobrino, ¿viste? Bueno, a ver la gente, ¿qué quiere saber de nosotros? A vos ya te conocen más, a mí las redes, viste, me conocen bastante poco con esto, Pero pero tenés bueno, muchos gracias por seguidores. ayudarme, viste, en estar, porque vos sabés que soy medio reacio, viste. Te hago Vos una sabés que soy pregunta. medio reacio. Vos Contame. nombraste montones de profesionales, o sea, nombraste hoteles, nombraste, bueno, Andrea, Osvaldo, todo un montón de Darío profesionales, Gualtieri, Darío este, Gualtieri, amigo, que nos han precedido y que fueron mucho el espejo de nosotros. ¿Cómo sí. ves hoy a nivel profesional la camada nueva que viene? Mira, yo la camada nueva que veo que, por un lado, muchos han tenido una gran cantidad de capacitación, Mm, ¿sí? Y que es muy, muy bueno eso, ¿sí? Y eso orgullece. Lo que veo a veces, pero es una cuestión tal vez generacional, ujú, es que a veces hay mucho conocimiento, pero faltan kilos de masa que pasen, ¿viste? Por las exacto. manos. Es tal vez esa cuestión, porque a veces es verdad, el conocimiento está, pero vos sabés que algunas realidades no son absolutas.
Porque si bien, qué sé yo, vos sabés que la manteca 12 grados para hacer qué sé yo, el laminado de un hojaldre o de una croissant es el ideal a una temperatura de 18 grados, yo te quiero ver cuando haces una cuadra si la tenés a 20 grados y quieren hacer croissant de manteca. Exacto. Entonces, entonces, a veces hay cosas como que se toman muy y lo que no está en cuenta, lo que no está en cuenta, es que a veces acá en Argentina, yo voy a hablar de Argentina, lo pueden hacer, extrapolar a los países que nos estén viendo, es que a veces también la tecnología no es que los dueños no quieran, no se puede obtener. Mm. Entonces, por ejemplo, si vos haces pastelería con los moldes de silicona, bueno, lo vas a poner en un freezer de pozo, no vas a tener un abatidor. Exacto. Y no es porque, a ver, y no es porque la gente no sepa que no existe el abatidor. A ver, no es que que no saben que no existe, pero comprar uno hoy en día tiene un costo muy elevado, a veces. Y mismo tenerlo, ponerlo en funcionamiento, tiene un costo muy elevado. Entonces, si vos haces todo eso, a veces no podés llegar a, a trasladarlo al precio. Entonces ahí viene un poquitito la cuestión que a veces uno tiene que tener en cuenta. Que uno que quiere, que tenga la forma de un molde de silicona puntual, que son divinos, y son fabulosos y eso, La o que cosa, tengan, bueno, pues, o que tenga una mejor materia prima. Porque en definitiva hay veces que lo que uno come, si bien tiene que estar lindo, tiene que ser bueno, tiene que ser calidad. sí, 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 sí. ¿Sí? Entonces a veces en vez de prorratear un abatidor, ¿sí? Hay que prorratearlo en un mejor chocolate, mejor manteca, mejor crema, mejores productos y no entrar en algunas cosas que a veces no se puede. Por eso ahí viene tal vez una lucha porque digo, es bueno hacer el circuito, pero yo creo que son todas las profesiones esto, ¿eh? No estemos hablando de la profesión de panaderos, pasteleros y todo. Ahora, lo ideal es capacitarse. O sea, Sí, sea para hacer un bizcochuelo con crema, un ejemplo normal, o un bizcochuelo con crema. Y vos decís, para hacer un bizcochuelo con crema, mi mamá lo hacía. Sí, es para hacer un bizcochuelo con crema. Cuando tenés que hacer 200, es una cosa. ah, Y ah, cuando tenés que hacer 200 para terceros, con toda una serie de legislaciones, por ejemplo, conocimientos, tiempo de duración, calidez organoléptica, es otra cuestión. otra Que para cuestión. eso siempre hay que capacitar. Y por eso digo, y para eso siempre hay que capacitarse. Y ¿Sí? cambia, Y como vos decís, uno cuando empezó, que uno hacía los costos y eso, uno le ponía muchas ganas en el principio, porque no había tantos cursos, ¿sí? Acá sí, dice, me compré un abatidor y lo guardé. Y ahora le saqué, tenía que, la correa deshecha. No consigo dónde comprar, soy de Venezuela. Bueno, son cosas que van pasando. Son cosas, viste, de la maquinaria que uno a veces cree que lo va a solucionar. No, hace vos sabés todo. que enlazo un poquito lo que vos estás contando con experiencias personales muchas veces. Eh, Sí, yo, mientras estuve en la escuela, por ejemplo, cuando enseñaba el bizcochuelo clásico, una de las clases también ponía el bizcochuelo con emulsionante. Que todos te decían, pero esto, ¿dónde lo voy a ver yo? Digo, las vueltas de la vida nunca sabés dónde te van a llevar. no. Eh, yo había trabajado en planta donde he llevado alumnos a trabajar y como pasantes, y todo eso que aprendían, que yo les decía en los cursos, se aplicaba, porque yo hacía el bizcochuelo con emulsionante. ¿Por qué? Porque el emulsionante te va a permitir que vos puedas llenar un carro de bizcochuelos sin que se bajen, y te va a salir igual que el otro. Tenés que rectificar el sabor, tenés que utilizar otro tipo de técnica, pero vos lo podías hacer. Entonces, Totalmente. Bueno, es pero como vos ahí viene el podés estudiar hacer, las materias primas. claro, Por vos eso haces digo, un pan, lo que te lleva una cosa te lleva a la otra. Hola, ese, Lucre. Te va llevando una cosa a la otra. Por eso digo, entonces uno
va leyendo y sigue leyendo. Mismo el día de hoy, te soy sincero, me dediqué a un libro que me habían traído y me puse a leer y estudiar y vos decís, pero tenés 30 años gastando materia prima. Sí, pero tal vez que lo que en ese momento uno conocía como lo mejor, hoy hay otra cosa que es mejor. Entonces uno no se tiene que quedar agarrado a lo que tiene. Lo que digo también es que uno no se tiene que a veces quedar agarrado a sus ideales al 100%. Sí, el ideal que no se cose es el buen profesional, la buena materia prima, el mejor producto. Pero es lo que vos decís. Si la gente dice, no, yo quiero hacer bizcochuelo sin emulsionante, por ejemplo, porque es lo más natural, por esto, perfecto. Perfecto. Depende, si vos lográs trabajar en un lugar donde se mantenga toda una estructura con eso, es ideal. Hay otros momentos donde no se va a poder mantener esa estructura si vos estás para llenar un carro 3 horas Claro, claro. y tenés que ir tirando otra. Entonces es ahí donde vos mejorás un producto con otra cosa. ¿Qué sé yo? Tal vez que lo que te ahorraste en tiempo por técnica con el bizcochuelo, le pusiste un mejor relleno, una mejor terminación y esa diferencia que vos mencionabas de bizcochuelo, que si lo sabes manejar no va a ser tan abismal, pero No, le por supuesto. pudiste dar en relación costo una mejor mousse, puedo decir una mousse, una mejor ganache, una mejor crema, una mejor materia prima. Y eso se da con esas dos cosas. Yo creo que ¿Sí? uno Por eso digo, no tiene que renunciar a lo que vos dijiste como parte de tu principio, ¿no? La buena calidad del producto. Entonces, podés a veces negociar algo. A mí me pasó de trabajar en un lugar donde era muy cálido, pero muy cálido. Yo te digo, te podías pasear en shortcito en pleno invierno. Así, más o menos, para que tenga. Imagínate lo que era el verano, que era imposible trabajar crema de leche natural. Imposible. Entonces vos sí. decís, tenés que recurrir a lo que es la crema vegetal, que a algunos les gusta, a otros no les gusta, podés combinarla, no podés combinarla, cada uno tiene sus pensamientos, pero a mí no me quedaba otra salida, si no, no No, podía hacer un postre de crema. Entonces vos decís, no. traté de buscar en su momento lo mejor que había en crema vegetal. Había una crema vegetal que te la vendían que era un 40% de crema de leche y un 60% vegetal. Más o menos zafabas con el sabor. Pero en pleno verano, yo terminaba en la cámara haciendo postre, adentro de la cámara. Imagínate lo que Sí. era esa pastelería. Una A vez vino ver, un vendedor de chocolate, un vendedor de bueno, yo chocolate. te voy a contar, El tipo perdóname, estaba, te voy a contar después una como esa. ¿eh? El Te tipo voy a estaba contar con, algo parecido. y me mostraba así, me dice, che, loco, ¿vos te diste cuenta de la temperatura que tenés acá adentro? No había ningún termómetro en la pastelería. Él trajo un termómetro, porque me quería hacer una demostración. Y yo no tenía tiempo de atenderlo, si trabajábamos a 200 kilómetros por hora. Y el tipo estaba así, me dice, mira la temperatura que tenés acá. Y bueno, es lo que hay, ¿qué querés que haga? ¿Viste? No No, no, tenía... pero, a ver, es como pone acá Fede Mendieta la importancia del criterio. Y sí, a ver, Sí, vos tal vez que ahí, a ver, yo he trabajado, como decís, lugares donde uno el chocolate de cobertura tal vez lo fundía una vez cada 3 días, porque después se mantenía. ya, O sea, lo fundías una vez, era un aventón y ya quedaba ahí fundido, ¿viste? Eh, pero lo que no significa que uno no se pueda, y vamos de nuevo, yo te hice referencia, por ejemplo, de la época, en ese momento, del Haigar, sí, ¿sí? Y en el Haigar vos tenías la temperatura climatizada de cada sector. O sea, era impecable. Y tal vez que te llamaban a trabajar a otro lado, o hacer lo que se llama una changa, digamos, en otro lado, y vos decías, pero ni en la cámara está el fresco que había en el laboratorio de producción del Jaya. ya. Vos era verano y te tenías que poner una remera, un abrigo, diríamos, porque la cámara era el laboratorio directamente. Vos dejabas una crema ahí al aire libre y quedaba casi la temperatura, te diría, de la heladera, pero Sí, sí, sí. eran otros criterios. Entonces, todo eso te va unando.
Todo eso, no digo que esté bien, vamos de nuevo, con esto no decimos que las pastelerías donde está ese calor esté bien. No, no. Decimos, es parte, no por eso digo, es parte de una realidad. Y es una realidad que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Y que no significa, repito, una cosa es que a veces se hablan como verdades absolutas, no, porque hay que hacer, todo el mundo lo sabe. Hay veces unir los conceptos es muy difícil. Y para eso una buena educación te acerca más a saber cuál es, valorar cuál es la diferencia, ¿sí? Entre Yo me una quedo cosa y con lo la otra. que cuando hablabas de que el dueño de la empresa no es que no quiera poner cierta tecnología en servicio de lo que uno va a producir. Pero ha habido, en ese sentido yo veo que ha habido una pequeña evolución, porque antes de escuchar hablar de quién tenía una laminadora era algo lejano. Hoy es como Sí, que el mercado ha cambiado un poco, y si vos, por ejemplo, me decís a mí, bueno, Vicente, a ver, yo quiero hacer la croissant francés, y lo primero que te voy a decir, comprate la laminadora. Ah, sí, sí, cualquiera. ¿Cómo la querés hacer? Vas a hacer algo de lo mejor que puedas, pero no como corresponde. Vos hablaste de abatidores que ya tenía hace 30 años, tenía el hotel. Hoy el abatidor es sí, parte de un equipamiento de primera, ya es parte de un equipamiento de primera. Vos tenés un montón de cosas que están pasando en la pastelería que vos decís, yo me quiero armar una pastelería de calidad. Y vas a tener que tener el freezer, vas a tener que tener el abatidor, hay ciertos componentes que vas a tener que tener que es parte de tu equipamiento. Es como que ya no se sí, puede conseguir una pastelería de primer nivel sin ese equipamiento. Es lo mismo, mirá, me llamaron hace poco por el tema de los panes con masa madre. Y digo, mirá, lo ideal es cocinarlo en estos tipos de horno, pero bueno, yo no te puedo decir a vos, si no compras este horno, yo no te vengo a hacer el asesoramiento. Y es como que hay gente que lo quiere hacer, tiene la posibilidad y lo hace, invierte. Eso es lo bueno. En eso ha cambiado mucho la mentalidad, no solamente de los profesionales que somos, sino de muchos empresarios. Y eso es lo bueno. sí, Hay en ese sí, sentido sí. un... Y ve acá Néstor y una persona antes dijo lo mismo. En Argentina crecimos mucho en conocimiento y técnicas que hace 30 años no teníamos. Bienvenida a la nueva pastelería. Perfecto, es lo Y que es yo te verdad estaba lo que dice diciendo. Néstor. Seguro. Pero así como uno dice eso, así como uno dice eso, a veces la gente se queda pensando, no, le pongo el abatidor. Sí, sí, pará. Cuando vos pones el abatidor, el relojito de la luz, ahora es digital, pero bueno, va corriendo. No lo puedes Sí, dejar, no lo puedes dejar prendido 4 horas, 5 horas. Porque uno de las personas que nos están acompañando dice, la gente pone tecnología y los empleados no la cuidan. Y es verdad. Hay veces que vos vas a unos lados y digo, ¿vos te das cuenta de lo que tenés acá? Esto que tenés acá, por ejemplo, te está ayudando a vos a que no te rompa la cintura. Porque antes la harina, la bolsa la cargabas y la bolsa era de 50, hoy es de 25, hoy es de 25, hoy tenés el carrito para llevar la harina, antes la cargabas al hombro y salón. eran unos pasillos largos Y te y cuento en ese la tipo época de cosas. 70 kilos. Bueno, es generacional, yo llegué en 50, pero, pero, Fíjate. pero por eso te digo, y como es invertir en ciencia argentina es muy caro y si lo vale, sigo diciendo, por más que vos tengas, por más que vos tengas un abatidor, un molde de silicona, una... Si la mousse no te sale, no te sale. Pero sale, no te sale. Eso Por que eso te digo, y en el paladar se siente, queda más lindo tal vez, pero en el paladar vos sabés, a ver, te puede pasar, por ejemplo, vos vas a una fiesta familiar, hiciste una torta de 30 centímetros y desaparece y te traían, vas a otro cumpleaños, una torta de 20 centímetros sobre la mitad. ¿por qué es eso? Ya está, es eso. Aunque sea bizcochuelo y dulce de leche. Es la manera que vos le pones la cantidad de dulce de leche. No es que le pongo mucho dulce de leche para así está muy dulce. No, no, no. Es la cantidad de dulce de leche, el tipo de bizcochuelo.
cómo lo cocinaste, hace todo un poco, ¿sí? Ojo, yo creo que muchas veces que mismo uno habla así y dice, ah, pero vos estás muy antiguo. No, no. Cuando uno está al día a día y vos tenés enfrente, no un pastelero, sino una planilla de costos de Excel, tu cabeza se parte en dos. Porque Trabajador. uno cuando llega a cierto nivel, vos tenés dos amores, el amor por la profesión y el Sí, amor por tu familia que tenés que vivir, ¿viste? claro. Entonces, ¿cómo llevar las cosas para que ambas se junten? ¿Sí? Yo creo que muchos profesionales, muchos profesiones se están capacitando muchísimo y es muy bueno eso, es muy bueno. Eh, Siempre creo también que es bueno conocer las dos. Mira, hay un ejemplo que una vez me decía un herrero, ¿viste? Que dice, cuando me mandaba siempre, cuando aquel señor te diga que se hace de otra manera, no te rías. Él lo hizo toda la vida. Entonces hay veces que uno sigue escuchando a los referentes por la experiencia, más allá de lo que uno haya ganado. Si te dicen no hacerlo de tal manera, por lo menos siempre tenés la duda. Mira, yo como premisa es, yo siempre tengo la duda de lo que me están diciendo. Sí, aunque crea que no es así, ¿eh? Aunque yo no crea que es así, si me lo dijeron, a ver, escuchémoslo. Sí, Escuchémoslo. sí, Ahí sí, se eso sí. escucharon hasta Chiqui. Sí, bueno, yo me encerré en la pieza para que no No, chumbe. por eso te digo, Chiqui, Chiqui es así. Vos sabés que esto que vos decís de que hay muchos que tienen el concepto de que si vos compras un buen equipamiento no te lo cuidan. Yo creo que siempre es parte de lo de uno tener un buen equipo de trabajo, trabajar para que el equipo de trabajo sea bueno. Y es una de las cosas que a mí personalmente siempre me importó que la gente que trabajaba conmigo en ese sentido sea un buen equipo y que realmente vos puedas confiar, porque nadie hace todo solo, vos tenés que armarte de un No, equipo, ¿entendés? Y eso es lo importante, el respeto en ese sentido es fundamental. Y cuidar los equipamientos es, si vos se te rompe una máquina, ¿quién es el perjudicado? Vos mismo, uno, porque vos vas a tener que uno. sacar el trabajo igual, porque te van a dar la lista de trabajo, que yo he trabajado con listas de trabajo que parecían, no sé, era la El Biblia rollo de más o menos, cocina. y lo tenías que hacer, lo tenías que hacer. No había tu tía, esto era producción diaria y tenías y que no te venga con otra cosa a último momento. Y bueno, pero son todas las vivencias que vos tenés, que eso es fundamental a la hora de hablar, que habla del profesional, ¿no? Y una pregunta, Sí. ¿cómo ves la pastelería nuestra hoy en día y cómo la ves a futuro? Media futurista la pregunta, pero este, Mira, yo creo que se divide en en distintas partes, diríamos. Una, eh, una en cuanto a tecnología, hay lugares donde lo tienen, lo han podido comprar, entonces está. Eso significa que hay una base. Eso mm, ya significa que hay una base. Los profesionales en Argentina son muy buenos, yo considero que son muy buenos, haya sido porque hayan estudiado o porque hayan trabajado con gente que era muy buena profesional y si sos pícaros aprendés, sí, ¿sí? seguro. Del porqué de las cosas. Yo lo único que veo a veces un poquito, y con esto, es que va a costar mucho por diferencia de precios, a veces lo que uno conoce con materiales importados. Por ejemplo, uno dice, no, pero acá hay buenas fábricas, por ejemplo, de chocolate. Sí, hay excelentes fábricas de chocolates nacionales, no tiene que venir de cualquier lado el chocolate. En Argentina hay muy buenos chocolates, fabricantes, pero el chocolate, la materia prima, viene de afuera. Viene de afuera. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que durante un tiempo vamos a estar un poquito teniendo que tener un poco más de percepción de qué manera poder ofrecer una buena calidad a un precio que la gente lo pueda comprar.
Eso es lo Y, que man- creo, y por mantenerla. ejemplo, ¿eh? Y mantenerla. No, no, y mantenerla. Por eso digo, eh, es eso, si vos me decís cuál es la parte incierta que uno a veces ve con el futuro, es cómo unir lo que uno sabe hacer como profesional, con el equipamiento que hay, con el conocimiento que hoy es más cercano gracias a toda la tecnología. Sigo diciendo que esté en la tecnología no significa que lo sepas hacer, Ujú. ¿sí? Porque que vos lo veas, así como estamos nosotros en Instagram, uno a veces mira, mira cómo lo hace y eso. Y vos sabés muy bien que a veces uno quiere hacer alguna cosa y tenés que hacer dos, tres, cuatro intentos hasta que te sale igual. Y ya Seguro. llevas, no, no, digo, y ya llevas 30 años a cuesta. Y vos Eh, decís, y tengo que practicarlo tres, cuatro veces, el que tiene 2 años a cuesta tiene que saber que tal vez le va a llevar más varias veces hacerlo. Pero yo lo que único que me genera algún resquemor es eso, pero a ver, por una situación mundial, ¿eh? Porque todo esto ha pasado que va a ser difícil en todos lados, porque vos vas a decir, no, yo me voy ahora, me voy a Europa, me voy a Estados Unidos a trabajar, y vas a tener una realidad con distintas variables, siempre las variables son distintas, pero una realidad difícil en otro lado. Entonces se va a juntar un poquito entre la calidad de producción, mano de obra y calidad. Entonces vos tal vez, como decís, en un momento pensabas hacer algo más elaborado, con más decoración, como uno a veces mira las fotos, ya. y de repente lo que vas a terminar haciendo es una torta de bizcochuelo de cacao con crema natural, frutillas, que vas a buscar la mejor frutilla, y te puede dar un deleite, porque yo digo, los glaseados brillantes son divinos. Es una cuestión personal, ¿no? Pero Mm. entre un glaseado multicolor y una selva negra bien hecha, en una mesa yo me voy a la selva negra. ¿Viste? El otro día, Eh, el otro día estaba haciendo, tengo un bol lleno de nibs de cacao, ¿viste? Y quería hacer sí. un budín para mandarle a mi hijo, un budín de chocolate. Digo, uy, no tengo cacao. ¿Qué hice? Me puse con el molinillo de café a hacer el cacao con Basta, y los nibs. tenías ganas de jugar. Eso son cosas Madre, de pandemia. Esas son cosas madre de mía, cuarentena. Tenías ganas de jugar. sabor de ese nib de cacao. Digo, esto es cacao puro. Y yo le decía a mi señora, a mi hija, digo, fíjate lo que es esto, sentir, qué rico que es eso. Digo, esto es puro, puro. Salió un budín de la hostia, viste, con eso. Pero bueno, son las cosas que vos vas haciendo en un determinado momento, como vos dijiste, de pandemia. Pero a veces se ha dado muchas veces en los trabajos de que vos te tenés que decir, ¿cómo hago? ¿Cómo termino esto? ¿O cómo invento algo nuevo? Porque eso también es Sí, a parte. ver. Vos trabajás en desarrollo y en desarrollo se ve todo ese tipo de cosas. Sí, a ver, yo lo que digo muchas veces es, ¿viste cuando a veces la gente te dice, no, yo inventé esto? No, no, no. A ver, vamos de nuevo. Vos no lo inventaste. Vos no lo conocías. Porque tal vez que esa técnica que uno no conocía porque no estuvo leyendo todos los días, se Claro. hacía en Austria, se hacía en la India, se hacía en otros lados. ¿Sí? Y, y es eso. Por eso es importante estudiar, por eso es importante capacitarse. Después la Julián, intuición de cuando... Julián, mandame la mazorca sin romper. Dice, Claro, tiene ¿viste? hace 10 años, dice. Sí, sí, Mándamela. sí. Vamos a ver qué nos trae Juli de España. Vamos a ver qué Vamos a nos ver. trae Juli de España. Y, por ejemplo, bueno, que dice, todo está inventado, solo aparece. Sí, muchas veces es eso. A ver, por ejemplo, si uno mira muchas escuelas francesas, ¿sí? De primer nivel, con un nivel de decoración impecable, un nivel de decoración de último, pero si vos lees los cuadernillos de las recetas, te ves que la receta que se dan hace 15 años. Lo que le Sí. pusieron es otro molde, otro modelado, otra decoración en chocolate. ¿Sí? Ahí nos decían, por ejemplo, que la panadería y la pastelería crecieron mucho, pero la bombonería acá no. No, en Argentina, por ejemplo,
Eh, la pastelería, la bombonería en Argentina creció muchísimo. Muchísimo, porque antes los bombones eran tal vez más clásicos. Ahora con la variedad de chocolate, derivados, sabores, cremas, combinaciones, ha crecido muchísimo. Pero el problema a veces, cuando la gente dice, ¿y por qué no hacen esto, no hacen otro? Porque necesitas del otro lado alguien que te lo compre. Sí, O sí, sí. sea, es linda la vitrina, pero el que hace la vitrina vive de lo que se vende. Mm, sí, Esa sí. parte que a veces uno tiene que ser un poquito gozo. Y después, por ejemplo, están de moda los bombones de diseños, que son preciosos, así con 5 mantecas de cacao coloreadas. Pero si uno a veces ha tenido la oportunidad de probar y demás, bombones de lugares clásicos europeos, Sí, y sí. muchas veces la diferencia es en negro, marrón o marrón clarito. Mm, Porque cuando comes uno, cerrás los ojos y viajaste. Porque la diferencia es lo que hablábamos, entre el trabajo de hacer toda esa decoración, que es tal vez más un show o para un momento especial, específico, y una producción, son momentos distintos. Saludos de Colombia. A ver, Hay un par de eh, preguntas. Una pregunta dice, sí, cómo ven al pastelero argentino en Europa? Y la otra es, ¿por qué recomendás hacer un buen marmolado con cacao amargo y no con cobertura, con chocolate cobertura? Yo, con respecto no, a ver, sí, pues a a la no, porque yo, por ejemplo, publiqué, a ver, yo publiqué, puede ser por eso, digo, sí, sí. que un budín voy por la del budín, que ya tenemos, un budín marmolado con cacao, ¿sí? Y Mm, lo hice por dos cosas. Una, en la alacena es más fácil tener a veces cacao que una barra de chocolate. Esa es la sí, primera. Yo estoy haciendo una mm, serie de videos y demostraciones. Vos sabés que yo no soy muy amigo de las redes, que vistes, sí, sí. pero una cosa de lo que uno quiso hacer en este momento difícil es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los pendientes? Bueno, amigarme con la tecnología de las redes, ¿sí? Es más, no me busquen por Facebook. No es que lo cerré, nunca lo tuve. Es para que tengan una idea cuál es mi relación con mi relación, ¿no? Pero la idea es cómo aplicar. Por ejemplo, en esa receta se mostraba que el cacao vos lo hidratás con un poco de aceite, ¿sí? Entonces obtiene la hidratación de la fibra, un mejor color, una mejor dispersión, y es una técnica, es lo que hablamos hoy, son técnicas. Son técnicas, sí. ¿Querés usarlo con chocolate de cobertura? Es perfecto. Y te voy Claro. a decir, si usás distintos varietales vas a tener distintos productos. Y Mm, distintos cacaos vas a obtener. Pero, por ejemplo, ¿por qué se hidrata? Es un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo claro. ¿Por qué se hidrata el cacao con aceite? Vos sabés que el cacao puede tener 22%, 22-24% de materia grasa, un cacao extraordinario, un cacao muy bueno, 10-12%, y el sí, cacao que a veces se consigue en un cotillón tiene 5 o 6, claro. Sí, ¿sí? sí, 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 sí. Sí. Entonces, como tiene poca materia grasa, se dispersa mal, toma mal color. Entonces uno trata de hacer que sus primeras armas tengan un éxito con el cacao que tal vez pensando que no va a tener 10, 22, 24% de teor graso, o 10 o 12, que puede tener 6, 8. Entonces son técnicas que uno va mostrando eso. Y el pastelero en Europa, a ver, en Europa y en todos lados, el pastelero argentino, como cualquier, ¿sí? Eh, en la cancha se ven los pingos. No, No seguro, importa de seguro. dónde venga. Que venga, yo te puedo asegurar porque han venido cocineros españoles, cocineros franceses, a trabajar y te ponían el pasaporte primero que la experiencia. Y Mm. cuando agarrabas un cuchillo, vos ya sabías que no íbamos en buen puerto, Sí, o una sí, sí. espátula. Sí, sí, lo doy, lo ¿Viste? doy. Lo he visto. Por eso te digo, Yo he ¿cómo se visto. puede obtener el color Red Velvet colorante sin utilizar remolacha? Sí, a ver, la Red Velvet puede tener. El remolacha generalmente es para la Devil's Cake. Se utiliza colorante.
no nos mintamos. A ver, ¿la torta qué es? Americana. Un americano, en regla general, no le van a encontrar que le dé mucha vuelta porque este proceso de costeo y mano de obra lo tiene, ¿eh? O Sí, sí. sea, lo tiene antemano. Entonces ellos saben que no van a sacar una extrusión de jugo de remolacha, después le va a hacer una reducción y después le va a hacer una filtración y después va a ser batido. Ya sabe que lo comió, el vecino lo comió. Entonces, nunca van a encontrar esas cosas. ¿Sí? No, no, seguro, seguro. Acá me dice, Eh, si me escuchás, Andrea. Andrea, a ver, por ejemplo, acá Juli que está, la próxima lo ponemos tercero, ¿viste? Acá en la charla. Si me escucha Andrea, Andrea, por ejemplo, es lo que estábamos hablando de lo que es ser un profesional. Yo la conozco que 30 sacarse- años. hay que sacarse el sombrero con Andrea. Me saco, fíjese Y lo que respeto, es. Eh, y reverencia, es ¿Eh? una. Y respeto y mi reverencia es una capo Totalmente, pero por ejemplo, Andrea va a ser, fíjate, en mi caso, Andrea es familia, es la madrina de mi hija menor. O sea, imagínate cuántos años tenemos juntos de conocidos y de amistad. Y podemos llegar a pelear, a ver, y llegamos a pelear por una cosa y la otra. Pero, por ejemplo, ¿dónde ves la mano de su experiencia? En una medalla de manteca. Todo el mundo, a ver, todo el mundo puede tener un kilo de harina, medio kilo de manteca, ¿sí? Todo el mundo tiene poder, pero no van a sacar la medialuna que saca ella. Mirá, nosotros, Martíncho, bueno, muchas ah, gracias Martín por estar pará acá. que lo digo yo antes que lo digas vos. Martincho y él y Nico, hace 3 años salieron campeón en el campeonato de heladero, no lo dice porque bueno, su humildad permite que no lo diga, pero yo lo puedo decir, porque yo no salí campeón, pero salen dos amigos que eso es importante. Así que es un tipazo que lo queremos mucho. ¿Eh? Sí, y ya lo tendrás en alguna de estas charlas. No, ya Sí, lo ponemos ahora, sí, ya lo ponemos que va a estar en una de estas charlas. ya lo tengo apuntado para joder. Por eso, por eso te digo. Pero, pero Y bueno, Julián es eso, vos decís, Gallardo. por eso es lo que vos decías. Un profesional se mide cuando vos le das los mismos ingredientes y le decís qué haces. A ver qué haces. Y sí, exacto. ¿Viste? Este, Es eso. Es eso, ¿viste? Porque yo te digo, Andrea, y sigo dando la charla con Coso, vos le das 5 kilos de manteca, una bolsa de harina, leche, crema, todo, y decís, a ver cuántos productos sacás de esto. Y cada producto te va a gustar. mm, Porque no resigna la calidad y la calidad no significa que tiene que ser algo raro que viene de un lado lejano, que sea. Por ejemplo, fin de semana, yo en estas clases que a veces hago así un videíto en casa, con el apoyo de mi señora Telma, hice unas berlinesas, o Krafen, o sí, bomboleones, lo que vos quieras. Y te digo la verdad, vos las comías, uno terminó así el videíto y todo eso, y se sentó, se tomó un té y se comió y vos decís, qué rico. mm. Vos, está mal que uno lo diga porque lo hizo uno, ¿no? Sí, Pero, sí. viste cuando no, pero vos lo comías livianito, suavecito, y decís, bueno, ahí es donde tal vez ves los años. Que eso mismo tal vez Seguro. lo puede tomar alguien en su panadería, y por más que la receta la que ellos hacen hace 50 años, y se hace 50 años que sale, sí, pero fíjate si te sale una mejor. Claro, claro. Fíjate si te sale Lo una digo, mejor. no digo estar haciendo prueba todos los días, pero uno siempre No se apunta a puede, a mejorar, veces no se puede, pero ¿viste? incursionar, incursionar en qué puedes llegar a ser mejor con lo que ya tenés. Que a Seguro, veces, a seguro. ver, por ejemplo, un ejemplo, lo cual no significa ni que sea ni mejor ni peor. Por ejemplo, la receta llevaba agua, no llevaba leche. Mm, Y vos decís, sí, no, pero le ahorraste la leche. Sí, le ahorré la leche, pero le puse manteca y yema. Con lo que ahorré de la leche, o sea, la receta original, esta es una receta italiana, es con agua. Pero quitando eso, es lo que hablábamos de la capacitación, de ver dónde pones una cosa y dónde sacás lo otro. Y con eso vas nivelando.
Y Nos y quedan que la receta tenga parámetros, perdón. 20 Que la segundos. receta. ¿Eh? Nos, Nos quedan nos 20 quedan segundos. yo para Bueno, a agradecer. toda la gente, espero que le haya servido. A vos, Vicente, te agradezco y a No, EPAC que, no, que haya sido esta soy el charla. agradecido. Haberse invitado. En nombre de PAC soy el agradecido. Sabés No, que por favor.